Estamos de vuelta a las 8:45. Conversamos con el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada. Hablamos sobre esta propuesta de reforma tributaria que se plantea ya desde el Ejecutivo. Hemos discutido sobre diferentes impuestos. El ministro nos ha dicho que no va a un alza al IVA como se había previsto inicialmente, una especie de unificación con el norte de Centroamérica. El Salvador tiene la tasa al 13%, Honduras al 15%, y se pensaría que Guatemala podría llegar también al 15%. Pero el ministro está diciendo que no va a un alza al IVA, porque el IVA tiene una bajísima productividad. El cálculo es que entre ISR e IVA hay una alta evasión. Sí, vamos a ver. Digamos que llegamos a tener hace unos 8 o 9 años una evasión de un 25-27% del IVA y ahora estamos como en 33-35%. Pero esos 10 puntos de diferencia es bastante. Y lo que uno quisiera representa subir la recaudación un 20% en el IVA, o sea, lo mismo que subir 4 o 5 puntos. No, como 4. Entonces hay un espacio ahí y encima el aumentar el IVA nos genera una mayor competencia desleal, mayor presión en la parte de contrabando. Entonces pensamos que ahí se puede avanzar primero en el fortalecimiento y que el IVA guatemalteco es un IVA bastante neutral, o sea, muy universal. No hay exenciones importantes como tienen otros países, lo cual hace un IVA bonito, digamos, bastante bien estructurado, muy completo. Aunque se lo evaden muchísimo. Aunque lo evaden mucho, y justamente por eso el tema es luchar contra la evasión y evitar esa competencia desleal antes de aumentarlo. Entonces eso es algo que habrá que retomar tal vez más adelante con otros... Del impuesto a los combustibles, ministro, usted nos ha dicho que no ven un incremento, una carga que vaya a colocársele a cada galón de combustible que se venda, sino que creen que debe buscarse el diferencial que ha quedado en manos de transportistas y de otros agentes económicos entre la baja en el mercado y el precio que se ha mantenido semejante para los usuarios. A mí me cuesta todavía entender y me cuesta creer que no se le vaya a cargar al consumidor final 1, 2 o 3 quetzales más por galón. Pero le pregunto, telefonía móvil, ¿se está contemplando un impuesto para la telefonía móvil y un impuesto para la distribución del cemento más alto que el que ya existía? Yo creo que todo el mundo pregunta por esos impuestos porque ya estuvieron en una propuesta anterior. En la que aprobaron el Partido Patriota y Líder. Con la propuesta de presupuesto y que después la Corte de Constitucionalidad votó por su... Además preguntamos por esos impuestos porque no tenemos mucha más creatividad, ministro. También le puedo preguntar sobre el impuesto a las transacciones financieras, pero cuéntenos usted cuáles más hay. Hay más cosas, digamos. Lo que sí es que el espacio en Guatemala de tributario está bastante restringido por resoluciones previas de la Corte de Constitucionalidad. Y hay varios impuestos que ya están bastante cerca del límite. Entonces tampoco la gente debe esperar algo ni grande ni muy impactante porque no hay mucho espacio donde moverse. Lo que queda son temas precisamente que puedan ayudarnos a ampliar la base, facilitación, mejorar el tema de factura electrónica, hacer que la gente participe y tenga interés en, sí, tal vez tener una tasa de impuesto más alta, pero luego poder deducir las facturas del IVA y con eso ayudarnos a ampliar la base. Los otros temas son temas como parte de todo un paquete, pero no estamos tan lejos como para decir esto entra o esto no entra. Ahora, señor ministro, políticamente hablando de la viabilidad de una reforma, en un Congreso que aprueba la ley de conservación de empleo y ahora le tocaría aprobar una reforma tributaria. ¿Cómo se mueven las correlaciones de fuerzas adentro del Congreso? Ese punto es muy bueno, porque yo quiero aclarar un mito muy importante y lanzarle un reto a analistas y formadores de opinión, que suelen decir que en Guatemala se puede resolver el problema tributario evitando y quitando exenciones. Sí, así es, muchos lo dicen, lo están diciendo en redes sociales ahora. El total de exenciones hoy en día, después de la ley de conservación y empleo, de inversión y empleo, no llega a 200 millones de quetzales al año la exención completa de esa y la de zonas francas con las empresas que existen hoy en día. O sea, eso es todo lo que queda. Muchas personas también creen que puede mejorarse la administración de los fondos reduciendo salarios en el Estado. ¿Puede usted hablarle a nuestra audiencia de cuáles son los montos en términos generales de los salarios en el Estado y si cabe una reducción? Yo creo que eso no es el camino correcto. Yo creo que el camino es por el lado de la productividad de la gente, pero la mayoría de salarios del Estado están congelados desde hace mucho tiempo. Un médico gana 6,000 quetzales,
un director tercero en el Ministerio de Economía a cargo de negociaciones comerciales gana 8,000 quetzales. Son sueldos tal vez importantes, pero que no se comparan con los sueldos en el sector privado. Hay que hacer un análisis de cuánta gente tenemos, cuánto gana un maestro. Un maestro en nivel más bajo escalafón no llega a 3,500 quetzales al mes. Un guardia de sistema penitenciario está apenas arriba del salario mínimo. Los policías se les acaba de dar un bono y entonces con eso tocaron los 4,000 quetzales de sueldo. Yo creo que hay eficiencia que hacer, hay problemas de corrupción que todavía hay que resolver, pero no pasa por reducir el tamaño del Estado. ¿Cuánto aspira usted a obtener de una reforma fiscal? Nosotros lo que estamos planteando como objetivos preliminares, digamos, de un proceso, es que pensamos que todo el proceso de la carga tributaria venía en picada. Y este año, si no tocamos, si no hacemos nada y seguíamos tendencia en la SAT, bajamos a un 9.8% de carga tributaria. Vamos a cerrar como en 10.1, 10.2, que era lo que estaba en el presupuesto. Pensamos que podemos llegar en 3 años con reformas operativas de la SAT más o menos a 11.2. Y quisiéramos hacerlo y considerar el tema de impuestos para llegar a un 12.3, 12.5, otro punto 2 adicional, que es el que sentimos que nos permitiría hacer un trabajo significativo en la inversión en capital humano y las brechas sociales que ya sea visible para la gente. ¿Y ese punto porcentual cuánto representa en millardos de quetzales? Es más o menos 5,000 a 6,000 millones de quetzales. Entonces usted está hablando de que el grueso tendría que provenir de un impuesto bastante amplio, es decir... O una combinación de varios pequeñitos, o sea, no tiene que ser... Porque vía ISR es difícil que usted obtenga una suma semejante. No, pero hay que ver. ¿Pero qué le puede pedir al ISR usted? ¿2 millardos? ¿1 millardo? No, depende mucho de la estructura. Por eso digo que la estructura del ISR tiene unas características muy particulares en multirégimen y un arbitraje que hay entre los dos regímenes. Y esa discusión se va a dar en el Congreso al mismo tiempo de la aprobación del presupuesto 2017. Pues estamos innovando. ¿Cuándo se va a presentar al Congreso? ¿Cuáles son los planes del Ejecutivo? Eso no está definido. La verdad es que estamos hablando de tener una discusión, de presentarlo, de validarlo, digamos, con algunos expertos. Validarlo con expertos, pero no abrirlo a un diálogo nacional, nada de discusión en gobierno abierto. Tal vez utilizamos la metodología de gobierno abierto, es una decisión que todavía no hemos tomado completamente. Yo veo que ustedes ya están discutiendo con diputados en el Congreso, ministro. Bueno, pero es que eso es normal, ¿sí? No digo que no lo sea, pero digo que eso adelanta ya bastante las cosas. Definitivamente lo que estamos viendo con ellos Hasta mucho le hago también, cuentas, veo 77 votos a favor de su reforma fiscal, 3 le hacen falta. Lo que vemos precisamente es los tiempos, ¿sí? Tenemos que calcular los tiempos, el Congreso hace su estimación de tiempos, tenemos que ver cómo se comunica un proceso en el cual vamos a trabajar en conjunto, e inclusive todavía tenemos que tomar el banderazo de salida, porque a lo mejor ni los tiempos salen bien, ni los montos valen la pena el esfuerzo. Ministro, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a volver dentro de muy poco para informarle a usted sobre, concretamente, en qué consiste esa propuesta de nueva reforma a la ley electoral y de partidos políticos que le fue entregada hoy al presidente y al vicepresidente de la República a instancias suyas. Ellos llamaron a un grupo de organizaciones de la sociedad para que plantearan esta propuesta. Ya volvemos.